Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes 17 de junio, aquí en Política con Carreño. Eh, Estamos grabando hoy a las 5 de la tarde. 5 en punto, ¿no? Un poco parecido al poema de Federico García Lorca, ¿no? Tal vez un día les hable un minuto de ese poema a las 5, ¿no? De la tarde, en fin. Dejemos a García Lorca ahí de lado. Y para hoy, el tema, amigos, es el siguiente. Resulta que el estallido social, como se le llama eufemísticamente, pero que yo lo llamo estallido delincuencial, después de varios años, ¿no? De 5 años, ha vuelto en gloria y majestad como una especie de boomerang al seno, al centro del oficialismo, sobre todo del Frente Amplio y del Partido Comunista. Yo creo que ellos jamás pensaron que un día este estallido delincuencial iría a provocarles tantos dolores de cabeza, más aún en una campaña de primarias presidenciales. Y claro, lo que han hecho frente amplistas y comunistas es simplemente defender el estallido y su violencia. Y todo esto salió a flote, salió a colación, luego de las palabras de Oscar Landerreche, que, entre paréntesis, yo sé que ustedes han escuchado en los medios, la televisión o la radio, o tal vez en la misma prensa escrita, o a lo mejor en otros canales como el de nosotros aquí de Política con Carreño. Pero yo he llegado a la conclusión de que es súper importante que toda esta problemática respecto del estallido y la violencia, que es lo que hoy se discute acaloradamente y que es lo que hoy tiene en conflicto al socialismo democrático con el Frente Amplio sobre todo. Porque la verdad es que después de las palabras de Landerreche apareció Paulina Bodanovich, pero también del otro lado, Gonzalo Winter, haciendo declaraciones que de verdad lo comprometen, porque declaraciones que valoran la violencia, absolutamente. Y que bueno, declaraciones que dicen que al lado del estallido social, la violencia esta es marginal. La quema, el saqueo a cientos, a miles de comerciantes de pymes es marginal. Por eso yo he creído necesario reproducir textualmente las declaraciones de un lado y de otro,
y comentarlas, y para que veamos de qué manera esta violencia generada durante el estallido delincuencial ha vuelto, como dije, en gloria y majestad y se ha clavado en el corazón del oficialismo, pero sobre todo en el corazón del Frente Amplio. Porque, ustedes saben, es esta polémica bastante violenta en palabras entre el socialismo democrático y el Frente Amplio. Y está provocando, como yo digo en parte de mi programa de ayer, en la primera parte de mi programa de ayer, ¿no? Esta división seria en el oficialismo, en esta campaña que en definitiva no entusiasma a nadie. Y en el centro de ella, de esta campaña, están, bueno, los candidatos. Janet Jara, Carolina Toá y Gonzalo Vinter. Ellos reciben de un lado y de otro. Y asimismo dan, ¿no? Porque sus participaciones se cuestionan y ellos cuestionan a su vez las participaciones, declaraciones de los otros contrincantes, de los otros candidatos. Entonces, claro, estas primarias se convirtieron en una olla a presión, donde cada día las declaraciones de un lado y de otro son más fuertes, son más violentas, son más agresivas y en algunos casos más soberbias y desfachatadas. Ahora, claro, yo tenía varias noticias cortas, pero que las voy a dejar para mañana. Tenía también mi columna sobre Dina Boluarte que les había prometido, ¿no? Y que fue publicada hoy, allá en Uruguay. Cuando digo hoy me refiero a hoy día lunes, cuando estoy grabando. Pero mañana vamos a dar un paseíto ahí por Doña Dina y trabajar estos temitas cortos, como la hipocresía de Carol Cariola, no sé si llamarla hipocresía o sinvergüenzura, de Carol Cariola y los comunistas que piden, ¿verdad?, que se abran estas cuentas corrientes de todo el mundo, pero menos las de Carol Cariola. Mañana conversamos sobre eso. Las jubilaciones de los expresidentes, ven que es un tema ahora que está también ahí, lleva varios días, con algún proyecto que se pretende rebajarle las pensiones a estos personajes, a los expresidentes. En fin, hay algunos temitas cortos ahí, de 2 minutos, 3 minutos, pero los vamos a dejar para mañana. Y hoy vamos a partir con esto, ¿no?, de la violencia. Yo tengo aquí algunas cosas. A partir del estallido, ¿no?, una especie de introducción. Y esto porque el Landerreche, como digo, desata la furia. Bueno, el estallido social, ese que yo llamo delincuencial, ¿verdad? La violencia. Se ha tomado las primarias, claro, estas primarias oficialistas. Y la violencia ha crecido, ¿no? Así, como la leche cuando se sube, ¿verdad? De una manera desaforada, amigos. Uno escucha las declaraciones y las lee, y bueno, se están dando duro, pero me parece bien. Estos trapitos
tienen que ser discutidos, vistos y oídos por la ciudadanía, para que la ciudadanía, para que nosotros, los ciudadanos, en noviembre tengamos una mayor conciencia de cómo votar, a la luz de las declaraciones de estos personajes que son los candidatos, o sus comandos, o sus asesores, en fin. Bueno, a pesar de lo dicho, ¿verdad?, por el gobierno, de que estas son cosas propias de la campaña, en fin. Pero la verdad es que la división es bastante fuerte. Y el tema, cuando se habla de violencia y se habla de estallido delincuencial, eufemísticamente llamado estallido social, se está hablando de la seguridad. Porque claro, una cosa lleva a la otra. Si hablamos de violencia, de terrorismo, de narcotráfico, por supuesto que hablamos de seguridad. Si hablamos de estallido social, delincuencial, hablamos de seguridad. Entonces, sin duda el gobierno y otras autoridades han tenido también un quehacer bastante comprometedor y ridículo en algunos casos que ustedes, amigos, no se lo imaginan, ¿no? Y que nosotros vamos mañana también a tomar ese temita, que está muy divertido, ese temita, ese proyecto, por ejemplo, de que modifica, ¿verdad?, esta cosa de la ley antiterrorista, ¿no? Esta ley del narcotráfico. Es muy chistoso lo que Boric ha hecho ahí, ¿no?, el presidente. Luego está este proyecto de ley de inteligencia. Hay varias cosas. Un proyecto que viene del año 2018 y que ustedes ni se imaginan la tontera que dio este famoso proyecto con un cambio de nombre. Amigo, espérenme mañana. No, pero en fin, esta ley de drogas, ¿no? Yo digo esta ley de los narcos. Claro, es la ley de drogas, ¿verdad? Bueno, y lo mismo con esta ley de inteligencia, ¿no? Así que mañana va a haber un programa serio como siempre, pero con una dosis de humor que ellos mismos, ¿verdad?, colocan ahí para que nosotros nos riamos. En fin. ¿Qué dijo Óscar Landerreche? Retomamos el tema. Retomamos, como yo dije, han escuchado seguramente en otros canales como Política con Carreño, en canales oficiales, en la prensa oficial. Han escuchado algunas frases sueltas a modo de noticia. Pero yo quiero entregarles la versión, las declaraciones de estos personajes. Bueno, Óscar Landerreche es un personaje bastante considerado en el mundo académico. Tiene una larga trayectoria, ¿no? Doctorado en principales universidades de Estados Unidos. Estudió en Inglaterra su educación primaria, ¿no? En fin, es profesor de la Universidad de Chile. Es muy conocido Óscar Landerreche. Y su padre, que también se llama Óscar Landerreche, Gacitúa, él durante el periodo de Allende, del presidente Salvador Allende,
recibió en Cuba instrucción militar, ¿no? Instrucción también sobre inteligencia. Entonces, bueno, es un personaje que es socialista, ¿no? Está claro. Es un personaje muy ligado a la izquierda de toda su vida. Y con sus declaraciones simplemente desató la furia del Frente Amplio y de los comunistas. ¿Qué dijo? Mejor dicho, ¿qué no dijo? Veamos. Creo que es importante, esto es sobre Boric, ¿no? Creo que es importante observar al presidente cuando sea expresidente. Porque cuando alguien se comporta de una manera 17 años y después 2 años se comporta de otra manera, está bien, es un avance, dice Landerreche. Pero quiero ver, pago por ver, cuando sea expresidente. Ahí cierra las comillas de esta primera parte. Yo recuerdo que antes de Landerreche, y lo dije en más de uno de mis programas aquí, otros personeros también dijeron que Boric había cambiado, que era otro personaje, era otro hombre, que sus ideas políticas recalcitrantes, marcadas a cincel, con una ideología trasnochada como la de ellos, ¿no? Esto de salir hace 5 años a las calles, y antes, cuando era diputado también en el Parlamento, negándose a todas las leyes, por ejemplo, a todas, que apuntaban a la seguridad ciudadana, votando en contra, bueno, que ese Boric ya no estaba más, que hoy teníamos otro Boric. Y yo recuerdo haber dicho en todas las ocasiones que a mí no me parecía, porque hay una conducta, un ADN de comportamiento, como yo lo llamo, que no se modifica de la noche a la mañana. Y cuando eso ocurre, sobre todo este año, pero ya a fines de año pasado, se venía observando, en la medida que nos acercábamos a las primarias, evidentemente que el cambio de perspectiva, de mirada de Boric, se fue notando y la gente decía, no, tenemos un presidente distinto. Mentira. No creo. No creo. Este cambio es fingido, es aparente, es conveniente, como lo he dicho varias veces. Entonces lo que Landerreche hizo, ahora estas declaraciones de 3-4 días, no es nada más que recoger desde su visión de militante socialista, integrante del comando, aunque en el comando lo nieguen, de Carolina Toá, lo que mucha gente ya venía pensando, diciendo y afirmando, como es mi caso. Pero claro, eso es lo que está ahí. Son muchos años para que de la noche a la mañana digamos, bueno, no, si cambió, no. Él paga para ver cuando sea expresidente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que le preguntaron, pues, en un programa de televisión, de radio, no sé dónde. Le preguntaron, pero, ¿qué paga para ver? Claro, pago para ver, ¿no? Si este cambio es tan efectivo. Entonces él dijo, y sin titubear, ¿no? Respondió al tiro. Dijo, me gustaría que cuando hubiera gobierno de derecha, traten de no derribarlo, de no convertir al país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar
iglesias. Y luego continuó. Estoy convencido de que eso no va a ocurrir. No, no estoy convencido. Y luego siguió dándonos, esto como el programa de Diosdado Cabello en Venezuela con el mazo en la mano. Siguió dando con el mazo en la mano. Es cierto el juicio que tengo sobre el actuar irresponsable, la frivolidad, el infantilismo, la mitomanía crónica y sobre todo la falta de integridad de muchos de los liderazgos que han capitaneado la implosión autodestructiva de la izquierda chilena durante los últimos años. Y esto es, en realidad, mucho peor de lo que he expresado. A ver, aquí hay una serie de bombas, todas dañinas, todas dando en el medio, en el centro, en el corazón del Frente Amplio. Sobre todo, también de los comunistas. ¿No? Primero, no cree en Boric. No cree. Entonces, bueno, es que cuando hay un gobierno de derecha, lo dejen gobernar, pues. No salgan a quemar estaciones del metro, iglesias, lo dejen gobernar. Respeten la institucionalidad. Sean democráticos. No quieran derribarlo, lo dice, ¿no? Lo dice. ¿No? Me gustaría que cuando hubiera un gobierno de derecha traten de no derribarlo. ¿Qué es lo que quisieron hacer con el gobierno de Sebastián Piñera, amigos? Yo se lo he dicho aquí muchas veces. Lo que ahora estamos haciendo es recoger el discurso textual de estos personajes y colocarlos ahí para que ustedes lo tengan en el programa. Esto es lo que dijo este señor, esto es lo que dijo esta señora, y ustedes podrán entonces tener una serie de argumentos completos a la hora de conversar, de discutir, de analizar, de reflexionar sobre lo dicho respecto de esta violencia. ¿Se dan cuenta? Respecto de esta violencia generada en el estallido delincuencial. Y que, como dije al comienzo, como una especie de boomerang, se les devolvió y les dio en el centro a ellos mismos, porque no hayan cómo sacarse esto. Entonces, claro, Landerreche les recuerda todo esto. Bueno, y dice que no está muy convencido de que esto no vaya a ocurrir. Deja en duda de que habiendo un gobierno de derecha nuevamente haya un estallido delincuencial. Y por eso nosotros esperamos que el gobierno que asuma sea fuerte. Porque si hay un nuevo estallido delincuencial, este tiene que ser controlado. Y si es necesario usar la violencia legítima de la ley, de la Constitución, deberá usarse. Landerreche tiene sus dudas de que no vaya a ocurrir, ¿no? Y lo dice. ¿Estoy convencido de que eso no va a ocurrir? No, no estoy convencido. Bueno, luego habla de una serie de frases antológicas del Frente Amplio. Los trata de frívolos, infantiles, mentirosos críticos, ¿verdad?
la mitomanía crónica, permanente, mentirosos, así. Faltos de ética, faltos de integridad, de muchos de quienes hoy capitanean, dice. ¿De quienes hoy son las cabezas, pues? Las cabezas pensantes del Frente Amplio, Giorgio Jackson, Gonzalo Vinter, y los que fueron ayer, pues, los que están en esa constitución rechazada. Si este Frente Amplio es el Frente Amplio de la constitución de Loncón, de Atria, de toda esta gente nefasta para Chile. Y atrincherada, cada uno en su mundo, su Loncón en la Universidad de Santiago, Atria en la Escuela de Derecho de la Chile, cada uno atrincherado, esperando el momento para salir, ¿no es cierto?, como un animal de estos peligrosos, de rapiña, para salir y sacar las garras de nuevo. ¿No? Bueno. Y él considera que esto todavía no es nada, dice que esto es mucho peor de lo que he expresado. ¿Se dan cuenta, amigos? Y como guinda de la torta dice que no va a votar por ningún candidato en estas primarias para las presidenciales si no es Carolina Toá. No apoya a ninguno. Y ninguno significa ni a Jara ni a Vinter. No los va a apoyar. Clarito como el agua. Así de simple. Entonces, claro, dice, olvídense de los cheques en blanco. Cuando uno se ha portado mal, se ha equivocado, ha hecho tantas tonteras, tantas veces como las de estos últimos años, aquí no hay cheque en blanco. Bueno, y además, no voy a votar por nadie que no sea Carolina Toá. No hay cheque en blanco. No, yo no le voy a dar un cheque en blanco al Frente Amplio. Eso es lo que él dice, no hay cheque en blanco, ni a los comunistas. Solo vota por Carolina Toá. ¿Por qué? Porque se han cometido muchos errores, muchas faltas, ¿no? Se han equivocado tantas veces, no tienen integridad, son infantiles, son mentirosos crónicos, ¿no? Lo dice con mucha claridad. Mitomanía crónica. Bueno, como dije, una serie de bombas en el centro del PC, en el centro sobre todo de este partido no de Vinter, Frente Amplio, que yo he bautizado como el Frente Mosca, ¿no? Bueno. Y obviamente, después de declaraciones de este tipo, vinieron entonces, pues amigo, las réplicas. Claro. ¿Por qué? Porque los comunistas y el Frente Amplio se enojaron, pues. Se enojaron y mucho. Y mucho, pero yo tengo acá, antes que se me vaya a olvidar, lo que dijo no Gonzalo Vinter sobre la violencia. Se lo voy a leer al tiro. Gonzalo Vinter, a propósito de este estallido delincuencial, el generador, el causante de todo lo que se ha puesto desde hace días en la agenda nacional de la política nuestra. ¿Qué dijo el candidato Gonzalo Vinter? Candidato presidencial del Frente Amplio. Hoy día lo que se hace es convertir lo peor del estallido, que es una cuestión
terrible, es una cuestión terrible. Lo que vivieron a quienes les quemaron locales, es una cuestión terrible. Lo que vivieron a quienes les quemaron locales. Toda la cuestión es terrible. Toda la cuestión es terrible. La cuestión. La quema de locales. A las pymes. Yo conozco algunos que lo perdieron todo. Tenían su negocito. Tenían. ¿No? Pretérito imperfecto del modo indicativo. Tenían. Ya no tienen más. Porque lo saquearon, se lo robaron todo, perdieron el dinero, todo. Pero Winter se refiere a eso como toda la cuestión es terrible. Pero dice, respecto del estallido y de su magnitud, resulta marginal. Ahí yo me quedé plop. Como un candidato de un partido que en ese instante, en ese momento del estallido delincuencial, eran tres en uno, hoy. Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes, los que hoy conforman el Frente Amplio. Como el candidato de estos partidos que respaldaron activamente, son cómplices directos, yo lo he dicho varias veces, de la tragedia, de la vandalización, del robo, de la quema del país, de la pérdida de millones de dólares para el país, de la pérdida de millones de pesos de nuestros compatriotas que tenían sus negocios en los distintos barrios, no solamente de Santiago, también de fuera de Santiago. Esa violencia auspiciada por esta gente que hoy gobierna, por este señor que hoy es candidato a primarias presidenciales, Gonzalo Winter. Todo esto, toda esta cuestión, toda esta quema de esta gente que le quemaron los locales, que le robaron, bueno, eso es marginal respecto del estallido social. Cuando un candidato presidencial se expresa de esta forma tan imbécil, de esta forma tan idiota, de esta forma tan desidiosa, de esta manera, no sé si con soberbia o no se da cuenta de las estupideces que dice, no lo sé. Pero es el candidato del Frente Amplio, es el candidato del partido del presidente Boric. Entonces para él toda esta violencia es marginal respecto del estallido social. No, el estallido está bien. Ahora le quemaron los negocios a unos cuantos. Bueno, es el pelo de la cola de un gato, ¿no? En fin, ese Gonzalo Winter. Por eso le han contestado tanto, por eso le han dicho tanto. Por eso Fidel Espinosa le dijo que era un imbécil. Porque este señor no tiene capacidad intelectual ni humana para ser presidente de Chile. Por eso yo quería presentar en este programa estas declaraciones, sin colocar palabras mías ni de nadie, son las palabras de ellos. Landerreche, Winter.
Bueno, se enojaron entonces, claro. ¿Cómo no se van a enojar después de lo que les dijo Landerreche? Pero vean ustedes, ¿no? Vean ustedes las declaraciones de Gonzalo Winter sobre el estallido delincuencial, que para ellos es un estallido social. Y las repercusiones luego de 5 años, hoy, en plena campaña presidencial. Bueno, yo tenía las declaraciones, aquí están. Aquí están, amigos, no os preocupéis, están aquí en mi mano. Constanza Martínez. Constanza Martínez, como ustedes saben, es la presidenta del Frente Mosca, ¿no? Del Frente Amplio. Entonces se dirigió a Carolina Toá y le dijo, bueno, así es como vamos a construir unidad. Evidentemente que no hay unidad por ninguna parte, ¿no? Está claro. Entonces, a propósito le dice de lo dicho por Landerreche, el silencio otorga y es hora de aclarar este tipo de declaraciones. El problema para Constanza, esta señora Martínez, es que ya le han aclarado, ¿no? Estas declaraciones, porque ustedes mismos, Constanza Martínez, su mismo candidato, es el encargado de aclarar las declaraciones de Landerreche, porque el mismo candidato, Gonzalo Winter, está, ¿verdad?, justificando la violencia del estallido social, como ustedes lo llaman. Así que, aclarar que, ahora claro, Carolina Toá no salió la vocera de ella, ¿no? La Pía Mundaca, diciendo que bueno, que las declaraciones de Landerreche eran de él, pero que no era la opinión del partido ni del comando. Pero eso tiene dos lecturas. Una lectura que es como para salir del paso, ¿no? Ya está bien, Constanza Martínez, ya está bien, lo dijo él, pero él no forma parte, no es vocero del socialismo democrático. Esa es una lectura. Pero también podría leerse que a Carolina Toá y al comando y a esta vocera Pía Mundaca le falta energía, le falta fuerza para defender a Landerreche, que es uno de los suyos. Hay dos lecturas. Puede que haya una cosa intermedia, ¿no? Porque estos políticos son políticos. Quieren estar bien en el fondo con Dios y con el diablo. Y por último, Toá quiere estar bien con el Frente Amplio por si gana las primarias. Así que bueno, no muy adentro con Landerreche para que no nos vayamos a quemar, ni muy afuera para que no nos vayamos a enfriar. Así que ambas lecturas caben perfectamente. Bueno, que dijo Gonzalo Winter, que ya ha dicho tanta estupidez, ¿no? La candidatura de Carolina Toá, en voz de Óscar Landerreche, se imagina el progresismo pequeño, compacto, sin la izquierda y por lo tanto débil. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, lo primero que hizo fue ampliar la alianza. Hoy, en cambio, se propone un progresismo reducido, que no le va a ganar a la derecha. Y si eso no les parece tan grave, entonces el problema es más profundo. A ver, nosotros sabemos que esto de ampliar el progresismo y admitir al socialismo democrático demoró un poco, no mucho, pero demoró. Y también lo admitieron como siendo los parientes pobres, como siendo el patio trasero, ¿no?
Lo que pasa es que el patio trasero terminó por arreglarle un poco todas las barbaridades cometidas por el Frente Amplio. Y por eso, de una u otra manera, fue gente del socialismo democrático que pasó a ocupar los principales ministerios. De hecho, hoy el Ministerio del Interior está en manos de un socialista. Ayer estaba en manos de una candidata del PPD, Carolina Toá. El Ministerio de Seguridad está en manos de Cordero, que es simpatizante socialista. Entonces los principales ministerios siempre han estado en manos. Marcel es independiente socialista y pololo de Carolina Toá. Entonces, claro, los principales ministerios finalmente cayeron en manos de los parientes pobres, lo que significa que el Frente Amplio tampoco tiene los personajes adecuados para ocupar estos ministerios. No es que los otros lo hayan hecho tan bien o lo estén haciendo tan bien, pero en el Frente Amplio ni siquiera hay para hacerlo ni siquiera medianamente bien. O si no, Boris se hubiese puesto a alguno de ellos. Y no tener que acudir a los parientes pobres al patio trasero. Estos que eran despreciados, ¿no? Mediocres. Estos que eran indecentes, inmorales. Recuerden Giorgio Jackson. Nosotros somos los superiores moralmente. Estos son unos payasos, amigos. Bueno. Ahora, el senador Juan Luis Castro dijo que lo de Landerreche era una tontera. Pero salió Paulina Bodanovich, que es la que tiene la voz. Porque es la presidenta, pues. ¿Y qué dijo? Lo que dice Landerreche subyace a un sector, en un sector debe ser no importante, de la población, en relación a que cuando se justifica la violencia o se ha justificado es complejo. Me parece que el Frente Amplio tiene un doble discurso. Dejo excluido al presidente. Me parece que el presidente ha cambiado en su apreciación política y ahora valora épocas y temas que antes no valoró de esta manera. Ya nos referimos a este cambio de Boris, no vamos a insistir. Pero no todos lo hacen. Todo este discurso de que se valoran los 30 años, de que el país avanzó, que valoran políticas de Bachelet, que antes no valoraban, yo no sé si es cierto, dice Paulina Bodanovich. Creo que hay un sector del Frente Amplio que no ha hecho mea culpa, que sigue justificando la violencia o que creen que había que quemarlo todo. Entonces las palabras del senador Castro no valen nada. Aquí está la voz, la presidenta del partido, que solidariza y apoya y hace suya las palabras de Óscar Landerreche. Entonces, amigos, ustedes ven de qué manera, y con esto para cerrar, ¿no? Para concluir, de qué manera el estallido delincuencial, que ellos llaman estallido social, se volvió hacia ellos, hacia el Frente Amplio sobre todo, con una fuerza brutal después de 5 años, y reabre un debate hoy muy peligroso para el Frente Amplio, para el Partido Comunista incluso, puesto que la ciudadanía no quiere esto, ni justifica esta violencia que Winter justifica y que muchos del Frente Amplio justifican y que los comunistas justifican todo, por más que digan que no. Entonces, claro, yo quería entregarles la versión en boca de los personajes, con sus palabras textuales, para que ustedes saquen sus propias conclusiones.
Chao amigos. Nos vemos mañana. Un programa interesante. Bueno, cuídense. Está haciendo frío ahora, ¿no? Chao.